En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Muy pero muy buenas tardes a todos, son las 15:45 y hoy empezamos una vez más este programa vía voz transmitido por Radio Fátima TV todos los miércoles de 15:30 a 17 horas. Hoy tenemos un invitado muy querido de la casa, no me acompaña Lupe por hoy, estaré solo con Justinianus. Él es Esteban Serafini, un amigo que nos conocimos en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y que compartimos también un programa del que vamos a estar hablando luego de que él pueda presentarse a la audiencia. Entonces, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Muy bien, muy contento de poder participar finalmente de este programa. Anteriormente no estaba pudiendo por situación laboral, ¿verdad? Ahora estamos de vacaciones y vinimos a compartir con algunos amigos. Bueno, Esteban, ya han pasado por aquí otros conductores de ELEP. Ha estado por aquí Guillermo, ha estado también Didier, faltaría Carlos Llanes, faltabas vos, también Emilio, ha estado en 4 programas creo que inclusive. Y bueno, ahora hoy te toca a ti, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema realmente muy interesante que ha tomado, yo creo que podríamos decir, más de la mitad de las discusiones que hemos tenido, sobre todo en una red social, ¿verdad? En Twitter, que es el de la usura. Pero antes de hablar de eso, queríamos brevemente conocerte a vos como persona, que la audiencia te pueda conocer, quienes no te conozcan, y que te pueda hacer una presentación. ¿Quién es Esteban Serafini? Bueno, buenas tardes nuevamente, mi nombre es Esteban Serafini, estoy como en las redes, en Twitter sobre todo como Justinianus. Creo que estoy en el Twitter desde el 2014 y estoy con ese alias desde el 2017. Con el paso del tiempo me dijeron que debería poner perfil más, no tan, es un perfil pseudo anónimo, porque bueno, ya me conocen todos, no estoy tratando de ocultar ni nada. La intención original de poner un perfil, una cara que no es mía, un nombre que no es mío, es que la importancia de lo que digo no la tenga por ser yo, sino por lo que digo, simplemente, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo en Twitter, tenemos esto de que muy rápidamente queremos desacreditar, o sea, todo depende de quién lo dice, ¿verdad? Entonces, mi intención en ese momento era no ser nadie y que lo importante sea lo que digo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, uno, conforme va diciendo la verdad, o por lo menos la comprensión que uno tiene sobre la verdad, se va haciendo conocido en forma, sin intentarlo siquiera, como que la verdad siempre tiene esto de que se da a conocer, o sea, de alguna forma es como una planta que va creciendo y busca el sol y siempre crece, ¿verdad? Entonces a partir de ahí es que mucha más gente me conoce hoy en día por mi pseudo
por mi pseudo perfil que a mí mismo, ¿verdad? Y bueno, yo no soy nadie básicamente, trabajo de ingeniero mecatrónico, tengo 31 años, 32 años, acabo de cumplir años, por eso todavía no me acostumbro, soy casado, tengo un hijo vivo, tengo dos angelitos en el cielo y soy nativo de la ciudad de Asunción, Paraguay, ¿verdad? Trabajo en un sector privado y también, o sea, en dos lugares, un lugar en mi profesión y en otro lugar enseñando, ¿verdad? Que me gusta mucho la enseñanza. Y dentro de Twitter, o sea, mi red social preferida es Twitter porque es la red social más donde la palabra escrita cobra mayor importancia, ¿verdad? Es mucho más, se llega mucho más lejos de acuerdo a lo que uno dice, no es tan importante las imágenes, ni las propagandas, ni otras cosas, ¿verdad? Y en cierta forma el límite de caracteres hace que uno vaya adquiriendo cierta disciplina para decir las cosas, ¿verdad? En cierta forma te obliga a ser breve y ser bien claro, ¿verdad? Entonces con el paso del tiempo como que la mente se va adaptando, se va acostumbrando a la forma de escribir, ¿verdad? Dentro de todo es el lugar favorito para estar por ahora. Mientras no nos echen de ahí o mientras no caigan las redes sociales, vamos a estar dando el mensaje por allí. Y fue ahí que nos conocimos también realmente creo que contigo, Marcelo, ya nos conocíamos antes del Facebook, allá por el 2010, 2011 más o menos. A Urda Pilleta le conocía del colegio, allá por el 2005, no sé si él se acuerda. Y es simpático porque todos venimos de diferentes lugares a nivel ideológico, ¿verdad? Muchos pasamos por lugares que hoy nos avergonzarían decir que pasamos, ¿verdad? Pero lo que tiene, o sea, justamente de vuelta, lo que es la verdad, conforme vamos buscando la verdad, vamos llegando y convergiendo hacia lo que nosotros entendemos que es la verdad, ¿verdad? Entonces, no partimos de un punto de vista dogmático, o sea, ya te conocen a vos, le conocen a Urda, a Carlos Llanes, nos conocemos y sabemos que no somos dogmáticos, sino que no partimos desde esta es la verdad, sino que fuimos tratando de avanzar y tratando de descubrir, y en mi caso particular, al menos el descubrimiento siempre fue que la verdad siempre estaba en disonancia con lo que se nos dice continuamente por las redes sociales, por la televisión, los periodistas. Lo que es la cultura popular es diferente de lo que dice la verdad. Y con el paso del tiempo vi que una y otra vez la verdad tiende siempre hacia la misma fuente, y esa fuente es lo que dice la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, tal vez hoy en día se puede decir que somos algo fanáticos, pero originalmente veníamos de otro lugar, ¿verdad? Sí. También sos, así como yo, miembro de un movimiento de la Iglesia Católica que, bueno, según su iniciador, que no le gusta llamarse fundador, no le considera un movimiento, sino una ayuda a los obispos. Un servicio a los obispos de redescubrimiento del bautismo, Esteban. Sí. Somos del camino neocatecumenal, un poco difícil decir movimiento, un camino de iniciación, ¿verdad? Que tiene sus cosas, tiene mucha belleza dentro suyo. Definitivamente, cuando ves que algo está tan guiado por gente tan frágil y de alguna forma va para adelante, es porque va por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, está sirviendo a la iglesia siempre y cuando, o sea, mientras sea su momento, ¿verdad? Quién sabe, el día de mañana ya no es, nos dice, bueno, tienen que juntarse en las parroquias,
dentro de la obediencia vamos a hacer lo que nos digan, ¿verdad? Siempre lo que es la iglesia es un camino de obediencia. Pero mientras tanto, mientras su santidad y muchos de los obispos nos den la mano, pues vamos a seguir en esto. Sí, a mí personalmente puedo comentar, ¿verdad?, de que a mí me ha ayudado el camino neocatecumenal a descubrir cosas que hasta parecerían contradictorias a lo que es muy común en muchos hermanos de comunidad, sobre todo con la lectura de los padres de la iglesia. A partir del paso de la oración se lee las lecturas del oficio de lectura y realmente es encontrar un tesoro que distingue, que no es algo del camino, que es algo de la iglesia, y el camino transmite eso. Es nada más un medio que no se inventa nada, a pesar de que se puedan tener ciertas críticas a este grupo. Por lo menos, ¿verdad?, creo que vos capaz podrás decir lo mismo que yo. Nos ha ayudado a descubrir, a profundizar, por ejemplo, en el magisterio de la Iglesia Católica, los padres de la iglesia. Es uno de los pocos grupos que en todo retiro siempre tiene confesiones, siempre tiene una misa, una celebración eucarística, siempre los inicios de curso, retiros de inicio de curso, o de transmisión, como también se le llama, se toca el tema, un tema del magisterio de la iglesia, hecho por el padre Mario Pesi. Y bueno, verdad de que este grupo de la iglesia nos ha ayudado mucho a evitar ciertas ideologías, ¿verdad?, como la ideología de género, la defensa de la vida, tomar postura respecto a eso, ¿verdad? Porque mi papá es un referente pro vida, pero yo más le debo al camino que a su militancia en eso. Le debo al camino neocatecumenal el defender la vida, la familia, inclusive conocer las condenas que hace la iglesia a ciertos grupos como las logias masónicas, o a ciertas ideologías como el socialismo, que de a poco sale a la luz las condenas que tiene la iglesia hacia ciertas corrientes como la teología de la liberación. Pero ahora, de a poco, también hay otro pecado que lo ha escrito el padre Sarda y Salvani, y que ha generado mucha polémica en su tiempo, como hoy el que se vuelve a sacar a luz los escritos de este monseñor, que es: el liberalismo es pecado. ¿Qué puedes decirnos al respecto del programa ELEP, que sos co-conductor conmigo, con Emilio, con Guille, con Carlos, con Didier, y sobre esta frase en específico: el liberalismo es pecado? Bueno, originalmente hasta el año pasado, si bien nos conocíamos, nos seguíamos en las redes, de repente no hacíamos nada en forma coordinada, excepto, no sé, participar en los mismos grupos, en las mismas marchas. Y este año como que se dio, por circunstancias que no ajenas a nuestro control, de repente es simpático. Este año un grupo de liberales nos echaron el ojo y empezaron a atacar porque se sentían atacados por esta frase. Es una frase muy simple, pero las frases simples que encierran verdades son muy poderosas. Esta frase es: el liberalismo es pecado, ¿verdad? Y hoy en Latinoamérica, un poco consecuencia de lo que fue Donald Trump en los Estados Unidos, un poco de consecuencia del Zeitgeist mundial, en Latinoamérica hay una especie de reivindicamiento del liberalismo, ¿verdad? Y no se entiende mucho de qué tipo de liberalismo, si es del liberalismo clásico, del neoliberalismo. Lo cierto es que hay muchos grupos que reciben alguna financiación de fundaciones del exterior, ¿verdad?, que están muy interesados en promover este movimiento, ¿verdad? Originalmente nosotros, si bien teníamos nuestras dudas con respecto a ellos, los consideramos como aliados en lo que se conoce como batalla cultural, ¿verdad?
respecto de que están en contra del aborto, están en contra de la ideología de género. Entonces, si bien teníamos ciertas críticas de orden filosófico y un poco teológico, ¿verdad? No tratábamos de no sacar mucho a la luz eso, porque le considerábamos dentro de todo, si bien no tanto amigos, pero aliados, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, en toda crítica, por suave que sea, le estaba sonando muy, muy fuerte. Entonces decidieron ir a la ofensiva y decidieron, en primer lugar, tachar a vos, por ejemplo, de fascista, de nazi, o a tacharnos a todos de inquisidores. Y ellos, uno de los memes, por así decirlo, liberales, es que es este mercado libre de las ideas, ¿verdad? Como que se confrontan las ideas en un debate y en el debate surge la mejor idea. En su tiempo también creía esto, creía en el debate, ¿verdad? Pero tiene un sentido, es algo que uno quiere creer, que seres racionales hablan y llegan llegan confrontándose, pueden llegar a algo, ¿verdad? Lo cierto es que tuvimos un par de debates y ahí quedó muy marcada quedaban marcadas varias cosas. Uno, que la alianza es muy frágil, muy circunstancial. Si bien son personas que se consideran a sí mismos católicos, no están dispuestos a escuchar realmente qué es lo que implica, qué es lo que dice la doctrina católica contra el liberalismo. Dice nuestro Señor, no se puede seguir a dos señores. Eso es cierto, ¿verdad? Uno en un momento tiene que tomar una decisión en forma tácita o en forma explícita, y en este caso la decisión que tomaron fue por liberalismo, ¿verdad? Entonces como que trataban de atacar al mensajero, que somos nosotros, con respecto a lo que dice la iglesia, ¿verdad? Tratando de dar la vuelta. Lo primero era eso, que entre el catolicismo y el liberalismo ellos iban a elegir siempre el liberalismo. Y lo segundo es que la versión que ellos tenían del liberalismo era una versión muy azucarada, muy de marketing, muy básica y muy light, por así decirlo, ¿verdad? Como que es como un tráiler de lo que es el liberalismo, ¿verdad? Las mejores partes como para tratar de introducir el tema. Y entonces a partir de ahí surgió como un programa nomás así entre amigos, y después decidimos ir metiéndonos un poco más a profundidad, hacer una crítica un poco más profunda de lo que es el liberalismo, cómo no es consecuente con la doctrina de la Santa Iglesia, no con intención tanto de criticar, como con una intención de iluminar, ¿verdad? Con una intención de nos dimos cuenta de que si bien hay escrito sobre esto y está muy bien escrito, hoy en día en el siglo XXI hay que atacar por todos los medios, y hoy en día la parte audiovisual es muy fuerte, por así decirlo. Nosotros no somos influencers de ninguna manera, pero queremos dar nuestro granito de arena de explicar cómo son las cosas. Y hacerlo desde un punto de vista un poco clásico, en el sentido de no hacer un debate, sino hacer una especie de inquisición. Una inquisición de hacer preguntas y tratar de llegar a respuestas, ¿verdad? Siempre desde un punto de vista más tradicional dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? De partir de cierta base y ir avanzando, ir descubriendo. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el formato que teníamos para el programa era muy superior, porque llegamos a tener un programa en forma de debate que no llegó a ninguna parte. Pero dimos cuenta que el método así de inquisitorial era muy superior, porque nos permitía explayarnos mucho más, que sea menos confrontacional y más cooperativo, por así decirlo, para llegar. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta el debate, que le gusta le hizo callar a tal persona, o esto, aquello, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia lo que buscamos es alejarnos un poco más del espectáculo y tratar de ir a
a la sustancia, ¿verdad? Porque espectáculo, estamos en una sociedad del espectáculo. Espectáculo hay en todas partes. Vamos a hacer algo diferente. Y a partir de ahí fue surgiendo el formato del programa. Sí, justamente hablabas del espectáculo, de aquellos personajes de la farándula. Y uno de los últimos programas, el penúltimo, justamente tocamos sobre un personaje en específico que ha influenciado en difundir estas ideas de la libertad, entre comillas, como Javier Milei, un personaje realmente nefasto que despotrica contra el matrimonio, contra el sacramento del matrimonio, contra la idea de matrimonio en sí, llamándolo retrógrada, entre otras cosas. Yo creo que como comentario, ¿verdad?, que quiero hacer a lo que ya no estaba agregando, este fenómeno como que se potenció de crear una falsa disidencia con el fenómeno Agustín Laje. Agustín Laje es un personaje bastante interesante, un muy buen muchacho, ¿verdad?, que yo no le estoy diciendo que sea un infiltrado de algo así, o no sé, ¿verdad?, pero que animó a mucha gente que se consideraba pro vida en su fuero interno y no lo expresaba. Cuando los grupos de izquierda, sobre todo de la nueva izquierda, empezaban con este tema del LGBT, del aborto. Entonces Agustín Laje fue liderando ese sector pro vida que le animó a muchos jóvenes a embanderarse con la pañoleta celeste, ¿verdad?, cuando la moda era la verde, la pañoleta verde. Entonces él hablaba de que él se consideraba paleolibertario, te hablaba de un Hayek, de un Mises, y muchos jóvenes cristianos evangélicos, capaz inclusive ateos, agnósticos, que no tenían una postura política o económica sentada, como que fueron atraídos por este muchacho Agustín Laje y otros más. Entonces también ante la denuncia no solo del progresismo, sino también del socialismo, como que veían que es lo contrario, el capitalismo liberal. Entonces el capitalismo liberal es lo mejor, porque si yo no soy de Cerro, tengo que ser de Olimpia. Y bueno, la verdad de que en estos debates internos que tuvimos a nivel local entre paraguayos, digámosle, hay gente que se sintió ofendida porque irrumpimos y dimos un mensaje alternativo, una tercera opción, y que cayó por lo menos en dos errores que yo les señalo a estos amigos y aliados. Uno, el de los ataques personales, y segundo, el de acusar falsamente, ¿verdad?, de hablar de que del mito de la tercera vía, de camino a la servidumbre, y decir, si vos no sos capitalista liberal, tenés que ser solamente, la única opción es un colectivista, estatista, conservador, o un nazifascista, o un feudalista, alguien que quiere volver a la Edad Media y ser un señor feudal, y todos esos mitos de leyenda negra, de lo que no vamos a hablar a profundidad hoy, o una teocracia socialista, un socialismo teocrático, ¿verdad?, que son falacias, ¿verdad?, que fueron señalando esta gente, y muchos. Entonces nosotros, pudiendo dar esa tercera opción, poder dar nuestra voz, sobre todo con el programa LEP, decir que no somos tampoco eso, ni izquierda ni derecha, como dice el proverbio, no inclines tu pie ni a derecha ni a la izquierda, aparta tu pie de la maldad. Y bueno, ¿verdad?, siguiendo, ¿verdad?, con el tema, ¿verdad?, principal, hay un pecado que caracteriza y defiende el liberalismo, ¿verdad?, porque el liberalismo sabemos que no es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. No es simplemente, aunque un reduccionismo y un tomar literal esa frase es nefasto, pero inclusive no es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, no es el principio de no agresión, no es derecho natural. El liberalismo tiene un lindo discurso, digámosle, pero su base histórica, sus acontecimientos históricos han marcado en crímenes, en asesinatos, en genocidios como el de la Vendée, la Revolución Francesa, y te salen con eso no es verdadero liberalismo. Entonces un socialista puede decir, el socialismo es pan, trabajo,
justicia social, el socialismo es igualdad en la riqueza y progreso, y sabemos que tiene a su espalda por lo menos 150 millones de muertos. Pero sin indagar a profundidad los errores del liberalismo, los crímenes del liberalismo, eso que sí fue liberalismo y dicen que no fue verdadero liberalismo, hay un pecado, Esteban, que reina hoy en la economía y que tiene ya, vos tengo entendido, estudiaste muy a profundidad este tema, tiene ya un pasado bastante largo, que es el pecado de la usura. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Esteban? Bueno, es simpático porque fue esto, o sea, justamente al hablar de usura fue que de repente explotó todo, y al principio no me di cuenta de qué tan importante era para este grupo de gente la usura. Es como, para que tengan una idea, es como que vos hables en contra del aborto frente a la gente, frente al progresismo de izquierda, ¿verdad? Para el progresismo de izquierda, el aborto es fundamental, es absolutamente central dentro de su ideología, es como un sacramento en torno al cual está organizado todo. Vos le puedes quitar todo, puedes negociar, ellos te pueden negociar absolutamente todo excepto el aborto. El aborto es fundamental para ellos, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta de que hay cierto componente satánico, ¿verdad? Porque se trata de algo religioso, ¿no? De algo ideológico. De la misma forma, o sea, eso ya tenía conocido porque, bueno, el movimiento por vida acá en Paraguay ya tiene cierto tiempo, ya sabemos más o menos cómo funciona, ¿verdad? Esa misma defensa cuasi religiosa, muy fanática y absolutamente no dispuesta a negociar nada, la encontré cuando empecé a hablar en contra de la usura. Yo empecé a hablar en contra de la usura por una cuestión de que el movimiento pro vida, o sea, me puse a ver, o sea, en determinado momento el movimiento pro vida adquirió mucha fuerza aquí, pero como que le faltaba no quedarse solamente en el derecho, en el ataque al aborto, porque es simplemente ponerse en contra de algo. Ser pro vida y ser pro familia no puede ser únicamente estar en contra del aborto y estar en contra de la unión civil homosexual, sino que tiene que tratar de que desde un punto de vista económico, que sea posible para los ciudadanos formar y mantener una familia, ¿verdad? O sea, evitar un ataque económico hacia la familia. Entonces, allí fue donde surgió la importancia que cobra dentro de la economía la usura. Y cuando empecé a hablar de la usura me saltaron, pero como perros rabiosos, de la misma forma en el que estamos acostumbrados a que salten contra nosotros las feministas cuando hablamos contra el aborto. Me saltaron los millennials cuando hablé contra la usura. Yo había leído un poco sobre eso porque en su momento también me resultó atractiva o me resultó interesante la escuela austríaca. Y hay uno de los autores muy importantes para la escuela austríaca, que es Murray Rothbard, que tiene una obra inconclusa. Querían ser 3 volúmenes, pero realmente son 2 volúmenes porque falleció a los 80 y algo años antes de poder terminar. Habla de una historia del pensamiento económico. Y es un libro muy interesante desde un punto de vista liberal, neoliberal, prácticamente luego, o sea, minarquista, sobre el desarrollo económico. Y es simpático porque empieza en la Edad Media. Y el Rothbard reconoce el gran trabajo que hacen la escolástica, que hacen los seguidores de Santo Tomás, la escuela de Salamanca, en el desarrollo del pensamiento económico. Y lo que a él no le gusta es la prohibición de la usura. Una y otra vez dice, bueno, esto está bien, pero lo que está mal acá es que estén en contra de la usura. Esto está bien, pero lo que está mal está en contra de la usura. Y
es alguien que celebra cada vez que esto tiene que se afloja, por así decirlo, la prohibición de la usura. Y al mismo tiempo, ese es en el primer volumen. En el segundo volumen, el tipo se vuelve loco cada vez que los bancos centrales o los bancos en general hacen algo, se salen de control y producen ciclos de boom bust, ¿verdad? De boom bust. Entonces, antes de seguir, para tener claro de lo que estamos hablando, ¿qué es usura? Usura es el préstamo monetario que se hace cobrando intereses. ¿Ok? Vamos a agarrar esa definición, vamos a tener guardada esa definición en la cabeza y vamos a definir bien claro a qué nos estamos refiriendo. Un préstamo monetario es cuando se le está prestando dinero o equivalente a alguien, a una persona, y si se le cobra interés a esa persona, se está cayendo en usura. Bueno, no es usura, por ejemplo, si yo le presto a una cooperativa, a una corporación de algún tipo, si yo le presto dinero y le estoy cobrando intereses, no es usura. Vamos a ver en un momento por qué. No es usura si yo le estoy prestando a una persona, esa persona pone un no sé, un terreno o algún bien suyo, pone como garantía, y si se le cobra interés, pero él pone una garantía y esa garantía hace que se extinga completamente la deuda. Se le puede cobrar interés a una persona, por ejemplo, le presto 100 millones de guaraníes a vos me pones un terreno en garantía, te voy a cobrar 10% de intereses, pero en caso de que no pueda pagar la deuda, me pagas el terreno, por eso se extingue completamente. Eso no es usura, según la definición, así como la tengo. Hay ciertas... Es un tema complicadito, que les pido un poco de paciencia. Es pecado ya antes de Cristo, ya ya los pensadores griegos, los filósofos griegos estaban viendo que era contra natura, ¿verdad? Que era básicamente hacer que el dinero se procree, el dinero genere más dinero. Porque hay dos formas de verlo. Una, estamos vendiendo algo que no existe. ¿Okay? Estamos dando dinero y a cambio de dinero estamos pidiendo más dinero. Los defensores de la usura dicen, no, pero estás comprando el tiempo, o estás comprando el riesgo, o estás pagando por el uso del dinero, y todas esas cosas son básicamente tratar de justificar. Uno, no se puede comprar el tiempo. Dos, no se puede comprar el riesgo. Y tres, no podés pagarle, no podés o vendés algo o alquilás algo. No hay un punto medio de vender y alquilar al mismo tiempo algo a otra persona. O por ejemplo, le permitís a una persona usar la casa. No es que vos, si vos tenés una casa, le alquilás a una persona, le cobrás cierto dinero por el uso de la casa. Si vos tenés una casa y le vendés a una persona, tu propiedad pasa a ser de esa persona, a diferencia del alquiler. Obviamente hay una diferencia grande en dinero, ¿verdad? Una casa te puede salir 1.000 millones de guaraníes, y un alquiler de una casa te puede salir, no sé, 5 millones mensuales de una propiedad, ¿verdad? En el caso de la venta, entonces, la propiedad del bien pasa al comprador. En el caso del alquiler, la propiedad se mantiene para mí, pero el uso pasa al que alquila. En el caso de la usura, es interesante porque la propiedad pasa a la otra persona y al mismo tiempo se le cobra una especie de alquiler. O sea, se están haciendo dos mismas operaciones, una venta y un alquiler, sobre una misma cosa a la otra persona. Entonces, finalmente lo que se hace es vender lo que no existe. Y cuando se está vendiendo algo que no existe, no hay diferencia con
básicamente crear dinero de la nada. Eso es, cuando esta operación la realizan entidades como los bancos, que tienen ciertas facilidades, por así decirlo, esta operación de cobrar intereses sobre una deuda que se le hace a una persona, básicamente crea más dinero de la nada. Hoy en día estamos en una situación en la cual el dinero impreso en el mundo pues, es aproximadamente el 8% de todo el dinero que existe. Si agarramos todos los guaraníes que existen, los tiramos, vamos a ver que es apenas una fracción del dinero total que existe. El resto del dinero, que son cuentas corrientes, son certificados de depósitos, hay un montón de productos financieros que básicamente se tratan de deuda. La deuda en cierto nivel funciona de forma exactamente igual al dinero. Y por la magia del interés compuesto, la cantidad de dinero, conforme se va prestando una y otra vez, se va creando más y más dinero. Hoy en día, el 92% más o menos del dinero que existe es dinero que no existe en físico, que existe como deuda de alguien, que existe como ceros en una computadora, que existen como una invención de los bancos. ¿Okay? Es un tema complejo y que tiene muchísimas aristas. Estoy tratando de tocar lo esencial, qué es usura, qué no es usura. ¿Por qué, por ejemplo, no es usura cobrarle dinero con intereses a una corporación? Porque una corporación es básicamente un bien. Una corporación, o sea, a una persona, si vos le prestabas $1 millón de guaraníes a una persona, y esa persona está obligada a trabajar para devolverme ese dinero. Ahora, si yo le presto $1 millón de guaraníes a una corporación, esa corporación puede vender una parte de sí misma porque es un bien, y con eso me está pagando lo que me debe. La usura, cuando el dinero, cuando se le pide prestado a una persona y se le cobra intereses, cuando se le paga, cuando se le pide intereses a la persona por el dinero que se le presta, es un pecado de injusticia que está aproximadamente, está muy íntimamente relacionado con la esclavitud. Este pecado es antiquísimo, se reconoce como pecado recién en el Antiguo Testamento, habla en la ley mosaica: no prestarás con usura a tu prójimo. No hay ninguna prohibición de prestar a los extranjeros. Pero bueno, una vez que el cristianismo es el que sucede al judaísmo, que es la perfección de la ley, todos los hombres nuestros son nuestros prójimos. Entonces no está limitado a un determinado pueblo o una determinada etnia al no prestar, sino es básicamente no prestar dinero con intereses. Además de esto, en la Biblia tenemos una figura que es heredada un poco de una tecnología que usaban los antiguos sumerios, después los asirios, babilonios, que es la figura del jubileo. La usura está muy relacionada con la esclavitud, y era muy común en la antigüedad que las personas, o sea, que los agricultores son los que muchas veces caen en esto, tienen que pedir préstamos para empezar a cultivar. Si es un año bueno, genial, ven los productos, pagan sus deudas, no hay ningún problema. Si es un año malo, no están en condiciones de pagar sus deudas. ¿Y qué hacen? Bueno, el primer año van a tener que vender sus campos. A los siguientes años ya no son dueños de sus campos, sino que están alquilando unos campos. Ahí vuelven a fallar y van a tener que, o sea, les fallan las cosechas, van a tener que vender a sus hijos, después a sus hijas, a su esposa, y finalmente van a tener que venderse a ellos mismos en esclavitud. La esclavitud es una institución antiquísima, y una de las formas más comunes, más antiguas de caer en esclavitud es por préstamos no pagados. Eso lo podemos ver incluso en parábolas de los evangelios, ¿verdad? La persona que no puede pagar una deuda, se le tiene que vender a él, sus hijos, su esposa. Era lo usual en la época. Como con el paso del tiempo, los que prestaban dinero, o sea, los prestamistas,
iban volviéndose cada vez más ricos porque se quedaban con los campos, se quedaban con los hijos, con las hijas, un montón de esclavos que cada vez podían prestar más dinero y se volvían más fuertes y más poderosos en un determinado momento. Y como tenían que pagar menos impuestos, porque no es lo mismo un grupo grande de campesinos que tienen que pagar todos los impuestos con un solo capitalista, un protocapitalista que tiene que pagar en proporción mucho menos, o sea, seguramente va a pagar una proporción grande, pero no paga lo mismo que pagaría en todos los demás. O sea, menos impuestos para el rey, menos hombres para el rey, para el ejército, porque los esclavos no pueden ir a la guerra, sino que son los campesinos libres los que van y defienden, los que participan en las guerras. Entonces, a partir de ahí surge la figura del jubileo, que aparece luego en la Biblia. Cada cierto tiempo el rey cancelaba todas las deudas, y todas las personas podían, o sea, deudas no comerciales, deudas comerciales aparte, otro mundo. Las deudas personales quedaban canceladas. Un rey generalmente cuando iniciaba su reinado como una forma de consolidar su poder, decía, todas las deudas quedan canceladas. El que es esclavo, que vuelva a su casa. El terreno vuelve a pasar a manos suyas y inicia la historia de nuevo. Todas las deudas quedan canceladas, ¿verdad? Al principio era algo que se hacía una vez por gobierno. Había reyes que duraron mucho tiempo, que tuvieron que hacer varias veces estas cancelaciones de deuda por una cuestión no de moralidad o de parecer de que les parecía lo correcto, sino que para poder mantenerse en el poder. Porque el gobierno, cuando no se mantenía, o sea, cuando permitía que un grupo de gente acumule todas las riquezas, todos los esclavos, se exponía a que en algún momento los protocapitalistas se levanten contra el rey y lo eliminen, ¿verdad? Esa figura aparece en el Antiguo Testamento cada 50 años. Cada 50 años debía proclamarse un jubileo. Y los judíos siguieron durante un tiempo, pero con el paso del tiempo empezaron a ver qué cosas podían hacer para no caer para no exponerse a perder. Los prestamistas nunca quieren perder, ¿verdad? Entonces crearon ciertas cláusulas en los contratos en los cuales el que prestaba renegaba de su derecho a que al resarcimiento al rescate en el caso de jubileo. Entonces, con el paso del tiempo, todos los préstamos tenían esta cláusula de que este préstamo va a ser válido incluso en caso de jubileo. Obviamente, entonces volvemos a la situación anterior, ¿verdad? Se van acumulando riquezas, se van acumulando esclavos, y para tiempo de Jesús la situación ya era completamente asfixiante. La casta sacerdotal, los fariseos, estaban muy relacionados, no muy de cerca, pero estaban relacionados con esto, gente de mucho dinero, ¿verdad? Y si nos fijamos en la primera predicación que tiene Jesús, él habla de proclamar el año jubilar del Señor. Habla de que todas las deudas quedan salvadas. Es momento, lee el libro de Isaías, creo que queda proclamado el año de gracia del Señor. Ahora de repente no entendemos muy bien a qué se refería y no entendemos por qué le querían matar a Jesús en su primera predicación. No parece haber dicho algo tan extraordinario, ¿verdad? Pero en ese momento, para esa gente que estaba escuchando, se dio cuenta que era una amenaza grande, porque era un decirle, están siendo injustos, ustedes no están cumpliendo. Esta gente está siendo esclavizada por ustedes no están cumpliendo la ley. Era no solamente un balde de agua fría, sino una amenaza para su propio estatus y para su propia para el estatus que consiguieron con la injusticia, ¿verdad? Muchas veces los zurdos, sobre todo, quieren hablar de Jesús como un revolucionario. Jesús no es un revolucionario, pero Jesús viene y le incomoda muchísimo a los protocapitalistas, les incomoda muchísimo a los dueños de la tierra, a los dueños de los esclavos, a los que están haciendo injusticia.
Jesús no viene a revolucionar nada, viene a hacer cumplir la ley como debe ser cumplida. Es el hombre el que siempre busca mañas, busca trampas para tratar para ser injusto, ¿verdad? Somos así, eso es nuestra concupiscencia. Entonces, por una parte, o sea, una de las cosas que es importante para nosotros como católicos es no dejarnos engatusar y no dejar que la palabra de Dios sea usada como rehén, ni por la izquierda ni por la derecha. Como decía Juan Marcelo, no desviarnos ni la izquierda ni la derecha, porque la izquierda quiere presentar a Jesús como un revolucionario, una especie de hippie, como alguien que estaba contra los poderosos y tal cosa. Sí, estaba contra la injusticia, pero no era un revolucionario, no era uno que venía a decir no tiene que haber opresores ni oprimidos. Era alguien que quería hacer cumplir la ley como estaba escrita. Y la derecha también cae en este pecado de querer usar la parte de los evangelios que le gusta y más o menos enterrar el resto, ¿verdad? Entonces, nosotros como católicos perdemos mucho, o dejamos que se diluya mucho el mensaje del evangelio cuando queremos quedar bien con la izquierda o con la derecha. Ya tenemos a sacerdotes, incluso amigos de la teología de la liberación que escandalizan, ¿verdad? Porque se concentran únicamente en la opresión como algo, se concentran en el poder como algo inherentemente opresor, que es consecuencia del liberalismo. Y por otro lado tenemos a los, acá por ejemplo son ganaderos, son gente de buen pasar, que también busca el ser pro vida, el ser católico como una especie de, o quieren una especie de catolicismo de derecha. Entonces lo que nos dimos cuenta es que más importante que ser de izquierda o ser de derecha es ser católicos y ser consistentes con lo que nos enseñan, ¿verdad? Y tener la tranquilidad de que, o sea, lo bueno de ser católico es finalmente que estamos en la verdad. No porque nosotros seamos inteligentes, no porque nosotros hayamos descubierto la verdad, solo muchos nacimos dentro de esto y muchos morimos ignorantes de lo que realmente significa, sino que estamos parados sobre la piedra que es Jesucristo. Entonces, siempre y cuando seamos obedientes no nos vamos a equivocar. Simplemente tratar de profundizar un poco en qué es lo que enseña realmente la iglesia y tener esta humildad de no decir yo ya lo sé todo, esto no sabe nada de economía, esto no sabe nada, yo manejo la economía, yo entiendo cómo funciona esto. No caer en ese fariseísmo, sino ir con humildad y tratar de entender qué realmente implica. Sí, antes de ir a la pausa quería citarte una frase de Aristóteles que justamente explica esta cuestión que decís de que consideraba a la usura ya en los antiguos griegos, por ejemplo. Ya hablaste también de los sumerios, ya hablaste también creo que mencionaste el código Hammurabi. Y Aristóteles decía esto: muy razonablemente es aborrecida la usura, porque en ella la ganancia procede del mismo dinero y no de aquello para lo que éste se inventó, pues se hizo para el cambio, y el interés, al contrario, por sí solo produce más dinero. De ahí que haya recibido ese nombre, pues lo engendrado es de la misma naturaleza que sus generadores, y el interés es dinero de dinero, de modo que de todos los negocios este es el más antinatural. Hay una famosa película llamada El Concursante, en el que explica el origen del dinero de forma sencilla. Un economista y un ganador de un premio que al final se queda sin dinero, y explica lo del trueque, lo de las pepitas de oro. Luego que esas pepitas de oro fueron fundidas y fueron puestas un número y un sello que certificaba el peso del mismo, para darle un valor numérico, ¿verdad? Y de que luego termina con
con un juego de ajedrez. Y en este juego de ajedrez dice, yo tengo 100 monedas de oro. Y tengo 10 personas. Y este es todo el oro que existe. Ahora le doy 10 a cada uno. Y le exijo un 10% de interés. O sea, si le doy 10, que me den 11. ¿Cuál es el problema?, le dice el profesor. Y se queda pensando ahí. El ganador del concurso, ¿verdad? Que ganó no sé cuántos millones de euros o de pesetas, no sé. ¿Qué sería en esa época de la película? Y de que vos tenés 100, le das 10 a cada uno y le exigís 11. O sea, está exigiendo 110. Está exigiendo que se te devuelva 100. De 100, 110. Y cuando recuperes los 100, ya no habrá más dinero en circulación. Y encima va a faltar que exista el dinero que se tiene que pagar en intereses, que no existe. Es como el juego de esos niños que giran alrededor de 5 sillas y ellos son 6. Alguien sí o sí pierde y va a perder con sus bienes. O como fue explicado perfectamente, va a perder con su libertad. O sea, la usura es lo más contrario de la libertad, porque te deja, es contrario de la libertad, porque siempre terminaba siendo esclavo cuando no podías pagar, porque alguien sí o sí iba a terminar siendo esclavo, ¿verdad? Porque la cantidad es finita, limitada de dinero, cuando el dinero fue piedras preciosas sobre todo, y pocos acumulaban ese oro o esa plata, y o perdiendo tu propiedad privada. O sea, la usura también es contraria a la libertad y a la propiedad privada. Y sin libertad, sin propiedad privada, ¿de qué vida me hablas? Y cuando hablábamos de la naturaleza del dinero, también decías, ¿verdad? ¿Qué es lo que se cobra? El tiempo. No, el tiempo es una unidad de medida. Yo no puedo cobrarte el tiempo. Es el precio del dinero. No, si yo te estoy cobrando dinero, vos me das dinero y yo te estoy vendiendo dinero, que sería un negocio de cambio de moneda, de divisas. No es el precio del dinero. Es el precio del alquiler del dinero, ¿verdad? No, tampoco puedo yo estar alquilando el dinero, porque es un bien fungible. Un bien que se vence la posesión con el uso. Como no puedo alquilarte yo tomates. Yo te alquilo tomates, voy a comer el tomate y no te puedo exigir que me vuelvas los mismos tomates u otros tomates. Te tendría que vender, no alquilar. Los bienes como una casa, un auto, sí te puedo alquilar, porque yo mantengo el dominio, la propiedad, y te doy la posesión y el uso. Entonces se divide eso, pero eso no puedo yo dividir en el dinero. Y encima, que yo pueda seguir usando ese dinero, que puedo guardarlo a la vista y no a plazo fijo en un banco, y esa persona sigue usando el dinero que yo deposité en un préstamo que hace el banco, y yo pueda seguir usando con instrumentos bancarios, con cheques, con tarjetas de débito, con transferencias bancarias, y ahí estoy multiplicando el dinero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir hablando esto un poco más luego de la pausa, y también les hacemos descansar un rato a la audiencia.
quiero nada, nada que no seas tú. Nada que no seas tú. Que no seas tú. Que no seas tú. Nada, 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 nada. Nadie que no seas tú. Que no seas tú. Que no seas tú. Nada, 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 nada. No, no, no quiero a nadie que no seas tú. La Radio Católica. Que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú, nada, 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 nada. Nadie que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú, nada, 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 nada. Nadie que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú. En transmisión, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas Tardes únicas. ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. Seguimos aquí en A Viva Voz con
Justinianus, Esteban Serafini, un amigo compañero de ELEP. Estamos hablando sobre el pecado de la usura, el cobro del préstamo con interés. ¿Cuánto? ¿A partir de cuánto? ¿Un préstamo abusivo? No. El 0,00 puntos suspensivos, 0,1% de interés es un pecado, porque es un dinero espurio, una ganancia espuria de dinero, quitarle al otro un dinero que no te pertenece, ¿verdad? Porque justamente si vos prestás algo no lo estás alquilando. Hablamos de la naturaleza del dinero, que no es un bien alquilable, porque no es un bien, porque es un bien fungible. Voy a citar, además de Aristóteles que cité, las condenas que tiene en la Biblia: no prestarás a interés a tu prójimo. Jesús diciendo: dad sin esperar nada a cambio. El Concilio Lateranense: condenamos con la rapacidad insaciable de los prestamistas la detestable e ignominiosa usura, condenada en las escrituras Antiguo y Nuevo Testamento como contrario a las leyes divinas y humanas. Clemente V, siglo XIV: si alguien cayere en el error de atreverse a afirmar con pertinencia que no es pecado exigir usura, declaramos que debe ser castigado como hereje. Benedicto XIV, que ha escrito la famosa encíclica Vix per Venit, una de las encíclicas que condena, se dedica exclusivamente a condenar a esto. Habla de la naturaleza de la usura, diciendo que es un cobro de un interés, ¿verdad?, que es un acto parasitario, es cobrar un dinero del otro. La usura lo que hace es hacer que el rico, solamente por tener dinero, se haga más rico a costa del pobre, que se hace más pobre a pesar de su trabajo, ¿verdad? Los marxistas se equivocan porque ellos dicen de que el burgués explota y roba de la fuerza del trabajo del proletario, entonces lo explota y le roba la plusvalía. Él se equivoca, como si fuera que la propiedad no es un bien del que vos puedes ganar riquezas, o el mismo trabajo, la gestión empresarial, que es el más importante. Por eso decimos nosotros, o por lo menos yo personalmente siempre repito esto: no es que el proletario vende su fuerza de trabajo al burgués, es el emprendedor vende su fuerza de inventiva a especuladores financieros, a los financistas, y vende su fuerza de inventiva al usurero. Decime quién emprende si no tiene una gran herencia, si no encontró dinero en la calle, si no vendió algo de la nada a un gran dinero, quién no tiene que pedir un préstamo para hacer un emprendimiento. O sea, nosotros somos pro emprendedores, estamos en contra de los parásitos, de los zurdos haraganes que no quieren trabajar, que no son solamente los socialistas que quieren vivir de subsidios, que quieren vivir de ayudas sociales, sino también esta gente que quiere vivir del trabajo de otros, pero realmente sin hacer nada. Bueno, Justinianus, hay un tema muy importante que no queríamos dejar pasar para tocar este tema de la usura. Es bastante complejo, bastante largo, como lo habías dicho, pero es sobre una frase de Milton Friedman, que lo usan mucho personajes como Milley, o sea, de un Chicago Boy, ¿verdad?, que dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Esa es una de las cosas que me atacaron muchísimo, ¿verdad? Porque yo estaba hablando de que la usura genera inflación. Que lo explicaste muy bien luego ya hace rato, ¿verdad? En el momento que estás pidiendo más dinero que el que existe, y cuando por la naturaleza del dinero, se puede exigir cosas como si fuese dinero, crédito como si fuese dinero, entonces se está creando dinero, ¿verdad? En primer lugar, es una tautología lo que dice Milton Friedman, ¿verdad? Porque justamente la usura, la inflación es en la pérdida de poder adquisitivo del dinero, y evidentemente es un fenómeno monetario, ¿verdad? Medio que nada, no suma nada nuevo lo que está diciendo. Tiene un poco, o sea, en el contexto en el que se está diciendo, significa algo, y bueno, ahí podemos debatirlo, pero hoy en día los grupos, o sea, muchos grupos que se basan,
que se basan en los economistas austríacos, Friedman y compañía, como si fuese palabra santa, lo toman queriendo decir que la usura no puede generar inflación. En primer lugar, la usura es tanto la inflación como la usura son fenómenos no monetarios, pues estamos tratando con fenómenos relativos a la moneda, ¿verdad? Y la usura, cuando se hace en su forma más básica, tiene que ver con la moneda. En las formas más complicadas también tiene que ver con la moneda. Justamente estabas hablando de todas las condenas que se hacen a la usura, y es interesante porque justamente uno de los motivos que llevó a tanta sofisticación, porque el capitalismo es un poquito anterior a la revolución industrial y en cierta forma es causa de la revolución industrial, porque solamente una revolución de capital fue la que pudo haber provocado el capital suficiente justamente para las máquinas que fueron necesarias. Y toda esta evolución de los instrumentos financieros que dio en cierta forma el inicio a la revolución capitalista, fue debido, en parte se puede verlo como causado por la prohibición contra la usura de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los comerciantes y demás que trabajaban con el dinero tenían que ver formas cada vez más sofisticadas o más complejas de financiarse. Entonces, en gran medida, esto de querer jugar al gato y el ratón con la iglesia constantemente llevó a instrumentos financieros cada vez más sofisticados, ¿verdad? En cierto momento, uno de los problemas de la usura es que, así como nosotros lo explicamos, es relativamente sencillo, pero este tipo de contratos se puede meter en forma disfrazada, digamos, dentro de otros contratos. Es lo que pasaba muchísimo durante la Edad Media entre los comerciantes, el triple contrato y demás, donde, o sea, por esto es que de repente se hace en forma tan abierta, tan hechas las condenaciones de los papas a la usura, porque ya el gran problema que existía era al momento de confesar el pecado, ¿verdad? Se iba al comerciante y ni siquiera el comerciante estaba muy seguro de si cometió o no usura por la complejidad enorme del instrumento financiero que estaba usando. Entonces quedaba un poco a criterio del confesor, y tenía que el pobre confesor tenía que ser un hombre que sea capaz de entender eso. Entonces la iglesia daba una guía muy básica y después quedaba a criterio del confesor cómo, dentro de qué categoría caía el instrumento financiero o el acto que se estaba haciendo. En determinado momento, como que la iglesia pues no puede ya entrar tan específicamente, porque ahí se corre el riesgo de caer ya en una especie de fariseísmo, en un sentido de ver cuáles son los agujeros legales de la ley. Es una cosa que muchos caemos muchas veces, no solamente en esto, sino en otras cosas. Querer tomar las cosas como ley, ¿verdad? Olvidarse un poco del espíritu de la ley y de cuál es la injusticia, y tratar de ver, bueno, pero esto, si yo tomo un 0,0 tal cosa y hago esto y hago unos cuantos malabares, no va a ser usura. Entonces, la iglesia da una guía muy básica, y a partir de ahí queda un poco a criterio de los confesores el ver realmente si este instrumento financiero que se está utilizando es o no es usura, ¿verdad? Con el paso del tiempo se crean, ¿no? Tenemos Wall Street, tenemos un montón de especuladores, básicamente es un casino gigantesco con dinero ajeno, donde la usura es rampante, donde hay es usura tras usura tras usura tras usura, y se crean unos castillos enormes de dinero que realmente no existe, dinero que así como crece desaparece, ¿verdad? Las burbujas financieras, todas las burbujas financieras, pero siempre fueron basadas de una u otra forma en la usura. La última crisis grande que tuvimos fue la del 2008, la crisis de los subprimes.
Los subprimes es básicamente, podemos verlo como un conjunto de diferentes instrumentos financieros en capas, por así decirlo, que se vendían como un combo. Y en la parte más baja de esto, la categoría, eran unos préstamos que se le hacía a préstamos para la vivienda, que le hacían los bancos a ninjas. Ninjas, en inglés, son las abreviaturas que significan no tiene trabajo y no tiene no income, no job. O sea, no tiene fuente de ingreso y no tiene trabajo. O sea, era gente que realmente no podía darse el lujo de pedir un dinero, pero en determinado momento las tasas de interés eran bajas y ellos pudieron tomar préstamos a tasas, en ese momento eran bajas, pero eran tasas ajustables. Eso significa que en cualquier momento subía la tasa y ellos quedaban toditos en la calle. Y bueno, empezaban a venderse eso como los super productos financieros que iban a ganar sí o sí, que tal cosa. La usura está muy relacionada con la especulación, y la especulación está muy relacionada con los esquemas Ponzi, de que sacas dinero de este cliente para pagarle al otro cliente que quiere salir de tu esquema, que es lo que le pasó a los Lehman Brothers y a muchas entidades financieras en el 2008. No importa lo complejo que se vaya haciendo, porque a los que trabajan en el sector financiero les gusta hablar de esto más o menos como si fuese una especie de magia negra. Solamente ellos entienden, que nadie más es capaz de entender, que ellos contratan luego a físicos, a matemáticos o a físicos nucleares para que hagan sus análisis, y nadie más puede entender. Son unos nuevos sacerdotes de una religión donde nadie entiende lo que están haciendo. Finalmente lo que hacen es robarle a la gente. Finalmente lo que se hace es eso, estafarle a la gente. Y es un casino. Muy básicamente es un casino. Entonces, la crisis de los subprimes de los 2008... Inclusive creo que podríamos decir de que es un gran sistema Ponzi hoy, cómo se maneja la creación y el préstamo de dinero con los bancos centrales, con el sistema de reserva fraccionaria. Pero yo quiero agregar esto, Esteban, ¿verdad? Con respecto a la frase de Milton Friedman, y por qué yo corregiría esa frase. Que la inflación es no siempre, pero en gran parte, un fenómeno también monetario, pero sobre todo dinerario. Porque como habíamos dicho, solo el 4% del dinero registrado en cuentas corrientes, en cuentas bancarias, es dinero respaldado en moneda, en papel moneda, en dinero físico, en dinero fiat. Y esto se multiplica muchísimo más con los préstamos de los bancos privados. O sea, decir que la inflación es por culpa de los estados que le dan con todo a la maquinita imprimiendo, a una estupidez. Porque lo que imprimen se multiplica muchas veces más con prestar a otra persona que ahorra, compra algo, presta, se ahorra, se guarda, se vuelve a sacar y se anota mucho dinero que no está en las cajas fuertes de los bancos. O sea, si hubiera una corrida bancaria, no se va a poder reclamar ese 96% de dinero que solamente está respaldado en un 4% de papel moneda. Y de que también, ¿verdad? De que no es que el Banco Central imprime y le regala al gobierno, le regala a la gente, regala con subsidios, etcétera, sino que es dinero que no puede tocar el gobierno, sino que el Banco Central le presta a los bancos comerciales. Ellos venden su deuda que tienen, los bancos comerciales venden su deuda que tienen con el Banco Central a empresas, personas particulares, ¿verdad? Y este tema de que justamente, ¿dónde se crearon los primeros bancos centrales? En Holanda, en Inglaterra, justamente acompañados de la mano para que ellos puedan seguir con el negocio de la bolsa de valores, de la especulación financiera. O sea, son hermanos que van de la mano, ¿verdad? Esta gente sin asiento territorial, diría Marcelo Gullo, que estuvieron por Constantinopla, ¿verdad? Bizancio, se fueron luego a Venecia, Italia, luego se fueron a Flandes, Holanda, terminaron en Inglaterra y después se fue a Nueva York. Esta gente que maneja este negocio del pecado de la usura, y hoy la usura es
el pecado que gobierna el sistema económico mundial. Gobierna. Porque que se imprima, se presta, es usura, se presta interés. ¿Sí? Desde que se imprime el dinero ya hay el pecado de la usura. ¿Qué se hace con ese dinero? Se presta con intereses a los bancos comerciales. ¿Y qué hacen ellos? Prestan nuevamente intereses, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ese dinero se mueve? O sea, alguien ahorra, alguien guarda un depósito, se vuelve a prestar, sistema de reserva fraccional. Deja solamente un 10%, si no es menos ahora, esto que empezó con Reagan y con Thatcher a expandirse, y se vuelve a prestar a interés. Nuevamente es gente que espera ganar dinero del dinero mismo, del pecado, de la usura. Desde que comienza es usura. O sea, la inflación, si es culpa del Banco Central, es culpa también de la usura. Y lo mismo la deflación, que cuando se paguen las deudas, ¿verdad? Ya no haya más dinero en circulación y falte que exista el dinero para pagar los intereses. Entonces, ya estamos cerrando, Esteban, tenemos poquísimo tiempo. Sí. ¿Cómo podría sintetizar un mensaje final a nuestra audiencia sobre por qué es tan importante reconocer este pecado de la usura? El tema es que la usura es el uso del dinero como herramienta para robarle a la gente, básicamente. Y la gente no se da cuenta que se le está robando por la herramienta que se usa. No se le pone una pistola en la cabeza, pero el dinero se utiliza para vaciar empresas, para robar a la gente, para que termine prácticamente en la esclavitud. Le roban el trabajo a la gente por medio del dinero. Es una gran injusticia y es la base de muchas de las injusticias que tenemos hoy a nivel mundial, y es en gran medida las crisis grandes que hubieron y van a haber todavía más grandes crisis son debidas a esto. Esta es la base siempre. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Esteban, muchísimas gracias por acompañarme en este programa y acompañarnos a la audiencia también en el programa hoy. Ojalá que haya sido un tema interesante, ojalá que haya podido ser comprendido. Sabemos que es un tema bastante difícil muchas veces cuando tenemos acostumbrada una forma de entender cómo funciona el dinero, los bancos y el pecado de la usura, este negocio nefasto que le saca la sangre a la economía, ¿verdad? Realmente es parasitario. Y bueno, ya estaremos encontrándonos el próximo miércoles en este programa que denominamos A Viva Voz.